Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy quiero hablar sobre el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es el catecismo de la Iglesia Católica? Pues es el compendio magisterial de la Iglesia Católica, de su enseñanza durante 2000 años de historia. Aquí usted va a encontrar toda la enseñanza, la doctrina que sostiene nuestra fe católica. Por lo tanto, cuando usted encuentre algún hermano separado que empiece a desvirtuar la realidad de nuestra enseñanza, por ejemplo, que empiece a decir que María no es madre de Dios y que empiece a argumentarle con una teología bíblica pobre y raquítica, usted acude al catecismo de la Iglesia Católica y encontrará fundamentación teológica, bíblica y patrística e histórica de cómo concebía la primera comunidad, las primeras comunidades cristianas a la Virgen María. Entonces, la Iglesia Católica en su posición teológica no es que empiece a decir cosas simplemente porque sí, porque unos cuantos curas sin oficio se les ocurrió decir y afirmar algunas cosas porque fueron muy inteligentes y muy brillantísimos. No, simplemente porque estos hombres pudieron, desde la perspectiva teológica, bíblica, con una realidad profunda en el análisis sobre la realidad mariana, en el ejemplo que estoy proponiendo, entonces pueden sostener teológicamente, bíblicamente, ¿no?, y desde la perspectiva histórica, la realidad de María dentro de la Iglesia. Y cuando el catecismo de la Iglesia puede sostener sin ningún tipo de ambigüedad por qué María es tenida como Madre de Dios en la Iglesia, lo puede explicar. Eso es lo interesante del catecismo de la Iglesia Católica. A mí me da mucha risa cuando un hermano separado empieza a decir que María no es Madre de Dios porque María no estaba antes que Dios, porque Dios estaba antes que María, porque María apenas es criatura. Entonces, esta posición bastante simple y de poca importancia intelectual o de mínima racionalidad, entonces da risa ese planteamiento. María es Madre de Dios por lo siguiente, porque existe fundamentación bíblica que así nos lo enseña. Por ejemplo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, la Virgen concebirá a un niño que será llamado el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese Emmanuel, ¿dónde estuvo? En el vientre de María. ¿Y ese Emmanuel cómo es llamado? El Dios con nosotros. O sea que ese Dios estuvo en el vientre de María, sí. Y lo que está en el vientre de una mujer, ¿cómo se llama? Hijo. Y si ese hijo es llamado el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros, María no es madre de ese Dios. Claro. Por cuestión teológica, pues cuestión de racionamiento lógico se puede entender. Ahora bien, ¿Jesucristo es hijo de Dios? Sí. ¿Y Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero? Sí. ¿Y ese Dios verdadero estuvo en el vientre de María? Sí. Por lo tanto, María es madre de ese Dios verdadero. Punto. Con estos sencillos razonamientos, ¿no?, y elucubraciones teológicas, bíblicas, simplemente por utilizar dos, porque hay muchas más donde se puede referir seriamente por qué la Iglesia Católica dice que María es Madre de Dios. Por lo tanto, cuando vuelva a repetir, cuando algún hermano separado le venga con teologías, faltas de seriedad y de soporte teológico serio, descártelas. Cuando venga un hermano separado a decir que la Eucaristía simplemente es un símbolo, usted acude al Catecismo de la Iglesia Católica donde hace referencia a la Eucaristía y ahí va a encontrar bíblicamente sostenida la Eucaristía, históricamente sostenía la Eucaristía, que es lo que decían los padres de la Iglesia, es decir, aquellos hombres que tenían el mensaje calentito del Señor para que usted empiece a pensar y a mirar cómo se asumía la Eucaristía desde aquellos primeros inicios. Por lo tanto, todas aquellas afirmaciones que tienen los hermanos separados
en cuanto a nuestra doctrina es fácilmente desvirtuables y totalmente destruibles sus posiciones. ¿Por qué? Porque el catecismo de la Iglesia Católica no solamente está sostenida por criterios de orden bíblico, sino sostenidas también desde una realidad histórica y con el análisis teológico de los padres de la Iglesia. Así pues, querido amigo, este es un libro sólido, es un libro que contiene la realidad de nuestro magisterio. Es un libro que no está hecho con sabiduría humana, sino simplemente por la reflexión profunda de grandes teólogos a lo largo de los años que al analizar la Sagrada Escritura, al analizar la historia y al analizar toda la vivencia de una comunidad cristiana que recogía el dato, la enseñanza dejada por nuestro Señor Jesucristo, ha podido tener este libro, este compendio de la enseñanza. La teología protestante es bastante raquítica, porque solamente ellos se basan en la Sagrada Escritura. Entonces, como solamente se basan en la Sagrada Escritura, ¿cómo saber que lo que está ahí está bien interpretado? Entonces, cada pastor o cada teólogo de los grupos de iglesia van a decir que ellos la interpretan perfectamente. Entonces, por eso es cuando yo invito a el uso de la razón y a que tengan planteamientos serios y hagan preguntas serias a los hermanos protestantes. Por ejemplo, si nuestro Señor Jesucristo dejó una enseñanza en cuanto a cuál es el día del Señor, entonces, ¿por qué algunos dicen que el día del Señor es el sábado y otros dicen que es el domingo? ¿Será que el Señor se contradice? Ponga usted a dialogar a un bautista y a un adventista del séptimo día y que con la Biblia cada uno van a sostener su posición. Entonces no nos vengan con ese cuento de que las iglesias protestantes están unidas y que todas confiesan a nuestro Señor Jesucristo como su único Redentor y Salvador, pero cada una tiene diferentes doctrinas. Es una cosa traída de los cabellos porque a ellos les falta razonabilidad en su teología. Tiene una teología bastante pobre, insuficiente, basada en una interpretación amañada, corta por parte de cada uno de los intérpretes bíblicos, y por eso este dice una cosa y por eso este dice otra, y eso Dios no lo puede negar porque es así. Después de este video vendrán los insultos, las ofensas, las críticas. Adelante, queridos hermanos, sé que ustedes protestantes ven este canal más que los católicos, les agradezco mucho. Tómese su Alka-Seltzer antes de que les indigeste lo que estoy diciendo, pero querido hermano protestante, usted tiene que leer este libro para que critique nuestra doctrina. Y usted, querido católico, ¿qué está esperando para empezar a aprender sobre la enseñanza de la Iglesia Católica? Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.